¿En cuántas ocasiones te has hecho la pregunta, ¿qué debo hacer para? Por ejemplo, ¿qué debo hacer para ingresar a la universidad? ¿Qué debo hacer para ser médico? ¿Qué debo hacer para ser un contador público? ¿Qué debo hacer para adquirir un subsidio de vivienda? ¿Qué debo hacer para? En múltiples ocasiones nos hacemos la pregunta, ¿qué debo hacer para? Y yo sé que todos nosotros, sin excepción alguna, en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué debo hacer para? Y el Señor hoy nos muestra con una porción en las Sagradas Escrituras en donde un personaje realizó precisamente esta pregunta, ¿qué debo hacer para? Y obtener algo especial, que vamos a ver de qué se trata a continuación. ¿Qué debo hacer para? Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Nos vamos a ubicar en el capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 25, aunque, iglesia, realmente deberíamos hacerlo desde el versículo 1, pero a beneficio de ustedes lo voy a leer desde el versículo 25, pero luego con palabras sencillas les voy a contextualizar entonces los versículos anteriores. Hechos 16, versículo 25, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Repito el versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a interiorizar, Señor, este interrogante. Muchos de nosotros en algún momento nos hicimos esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Otras personas quizás en este momento se pueden estar haciendo la pregunta. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, que salgamos con claridad en esta mañana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y precisamente ese es el tema de la mañana de hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero
Como les dije, hablemos un poco del contexto en que se da esta porción a partir del versículo 25. Y obviamente que todo lo encontramos, todo ese contexto a partir del versículo 1. Yo sé que ustedes en sus casitas lo van a leer juiciosos y van a comprender completamente la porción, pero yo con palabras sencillas y propias les voy a contextualizar entonces los versículos anteriores. Pablo había emprendido su segundo viaje misionero en compañía de Silas, en compañía de Timoteo y en compañía también del evangelista Lucas. Lucas es el que escribe el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? El de Lucas. Lucas escribe el evangelio de Lucas, pero Lucas también escribe el libro, ahí sí, Gustavo, libro de los Hechos, correcto. Ahora, ¿por qué podemos decir con claridad de que Lucas iba con Pablo y con Silas y Timoteo? Es decir, con lo de Silas y Timoteo, si ustedes van unos versículos antes, se dan cuenta con claridad de que Silas y Timoteo acompañaban a Pablo. Pero ¿de dónde sale que Lucas los acompañaba? Si ustedes leen los versículos 11 y 17 de este capítulo 16, ¿qué encuentran? Les voy a leer el 11 nomás. Ojo, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. ¿Quién me dice por qué deducimos de ahí que Lucas iba con ellos? ¿Cómo? ¿Y cómo está hablando en nombre propio? Eso, por esa sola palabra. Él está escribiendo y dice, vinimos. Entonces, ¿Lucas estaba o no estaba? Claro. Entonces mire que cuando uno lee despacio la palabra puede darse cuenta de detalles bien sencillos. El versículo 17 también uno encuentra otra palabra que le da a uno claridad de que Lucas iba ahí con Pablo, con Silas y con Timoteo. La cuestión es que Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron llevados a la cárcel después de azotarlos y de extremar medidas de seguridad. Los llevaron a una cárcel de seguridad, hermanos, a Pablo y a Silas. Ahora, ¿cuál fue el motivo entonces? ¿Qué era lo que habían hecho tan grave para que lo hubieran llevado a esa cárcel de seguridad? Entonces, unas personas que la palabra los muestra aquí como los amo de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, le daba muchas ganancias a estos amos. Y resulta que Pablo le expulsa el espíritu de adivinación a esta muchacha. Y entonces, ¿qué creen ustedes que pasó en los amos de la muchacha? Se enojaron. ¿Por qué? Porque les dañó el negocio. Les dañó entonces la forma en que ellos recibían los ingresos, las ganancias, el dinero. Y entonces estos amos, como se les había ido de las manos este negocito tan productivo, entonces ellos fueron y los denunciaron ante las autoridades de ahí de la región, diciendo que estos señores, le dijeron, estos señores alborotan la ciudad y estos señores están enseñando cosas que son ilícitas para los romanos. Y entonces dice la palabra que el pueblo se fue contra ellos y que los magistrados igualmente, y fue así entonces como llevaron a Pablo y a Silas, ¿a dónde? A la cárcel, correcto. Pero dice también la palabra que Pablo y Silas en medio de la noche oraban y entonaban cánticos de adoración al Señor, mientras estaban encadenados en una celda fría, hermanos. Y no solamente estaban encadenados, tenían en los pies amarrados lo que llamamos hoy cepos. Estaban amarrados y encadenados en una celda fría y oscura. Y ellos entonaban cánticos de adoración y oraban en voz alta. Pero dice la palabra que los presos, que el resto de los presos escuchaban lo que decía Pablo y Silas. Escuchaban las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas. Ahora,
realmente no dice la palabra, pero ¿qué pensarían los otros presos escuchando y observando a Pablo y Silas orando en voz alta y cantando a altas horas de la noche? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dirían? Están locos, son unos fanáticos. Ahora, podrían decir eso, o están locos o son fanáticos. Lo único que no podrían decir era que se sentían derrotados, porque eso no es la actitud de alguien que está derrotado y sin esperanza. Eso no lo podían decir. Podrían pensar quizás lo otro. Pero ¿y qué dicen de nosotros los cristianos, los creyentes allá afuera? ¿Ah? Ayúdenme. ¿Qué dicen? Ustedes lo han sentido, ustedes lo han recibido, que somos unos fanáticos, que nos lavaron el cerebro. Ojalá me hubieran lavado a mí todo el cuerpo entero. Pero eso es lo que dicen. En cuanto a la oración y la alabanza de Pablo y Silas, uno piensa que lo más probable era que no estuvieran orando por liberación, ya que cuando tembló y se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas, se fueron. Entonces uno dice, bueno, realmente no estaban orando por eso, porque si estuvieran orando por liberación, inmediatamente tenían la oportunidad, que hubieran hecho, si hubieran ido. Pero ¿saben una cosa? Los otros presos nunca dejaron de observar, entonces, no solamente el fuerte terremoto que sintieron, sino también la actitud de Pablo y de Silas. Y tampoco nos debe sorprender lo que iba a hacer el carcelero. ¿Qué iba a hacer el carcelero? Sacó la espada, se iba a matar. ¿Por qué razón? Porque es que él sabía lo que le esperaba de parte del rey. Él decía, hombre, pasó esto, vio las puertas abiertas, ¿qué se imaginó? Los presos se fueron. Y ya sabía lo que iba a hacer el rey con él, porque ya lo había hecho. En capítulos anteriores vemos que por cosas similares el rey simplemente le quitaba la vida a estos personajes. Por eso sacó el arma. Entonces Pablo, cuando lo ve, le dice, no hagas nada, quieto, tranquilo, le dice, no hagas nada, todos estamos aquí. Entonces, de alguna manera, Pablo entonces pudo evitar el suicidio de este carcelero y hacerle saber entonces que todos los prisioneros estaban ahí, que no se habían huido. Este carcelero dice la palabra que temblando, de terror, pero también creo que de asombro, mis hermanos, dice la palabra que pidió luz para poder observar todo, y le dice a Pablo y a Silas la famosa frase que nos reúne hoy. Le dice el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿y qué significa esta pregunta? A veces la escuchamos tan sencilla, pero tan difícil de describir al mismo tiempo, porque a veces ni la comprendemos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué alcance tiene esa palabra o esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y creo que el carcelero en esta ocasión no se estaba refiriendo a ser salvo del rey, porque ya los prisioneros estaban ahí. Él no se estaba refiriendo a que lo salvara del rey. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces está relacionado con la salvación, con la salvación de todos nosotros. Y salvación es una palabra grande o de un gran sentido que abarca el significado incluso de muchas otras palabras. Salvación. Ser salvo, iglesia, significa ser liberado. Ser salvo significa ser perdonado. Ser salvo significa ser redimido, ser restaurado y mucho más. Eso significa ser salvo, ser liberado. Ahora, ¿liberado de qué? Del pecado. Y por consiguiente liberado entonces de una condenación.
Eso es lo que significa la salvación, ser salvo. El mismo nombre de Jesús, iglesia, se centra en la idea de salvación. Porque Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué. Y Josué significa Jehová salva. ¡Qué belleza! ¡Qué nombre tan grande, iglesia, es el de Jesús! ¡Qué nombre tan profundo! ¡Qué significado tan profundo tiene el mismo nombre! Este nombre se le dio a nuestro Señor cuando nació, debido a sus significados. ¿Recuerdan la palabra que dice? Llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21. Entonces, iglesia y hermanitos, a menos que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, es la única manera de ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Reconocer a Jesucristo como Salvador. Es lo que debo hacer. Es la respuesta que le dio Pablo. Entonces no es posible obtener la salvación de ninguna otra manera. No es posible. Solamente por medio de Jesucristo. Es la única manera de obtener la salvación, iglesia, por medio de Jesucristo. Y para ser salvo se necesita un Salvador. ¿Y el Salvador es quién? Jesucristo. Cuando yo hago la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es porque necesito de un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo. Así de sencillo, hermano. ¿Y saben algo? Muchas personas necesitan ser salvadas. Todos nosotros necesitamos ser salvados. Es más, muchos de nosotros ya obtuvimos la salvación. Estamos aquí sentados y ya la tenemos. Pero muchos de los que están sentados no la tienen aún. Pero hoy el Señor les está diciendo de manera clara y directa: reconoce y acepta a Jesucristo, porque es el único Salvador. No hay otra manera. Él es el Salvador. Y es posible que tú ya hayas recibido el regalo de la salvación. Es posible que muchos de nosotros aquí ya tengamos ese regalo en las manos. Pero entonces podemos ser el medio para que muchas personas reciban la salvación, presentándoles al Salvador. Nosotros podemos ser el medio para que muchas personas conozcan al Salvador. ¿Conozcan a quién? A Jesucristo. Nosotros podemos ser el medio. Nosotros somos los que le podemos llevar esa luz a los que aún están en tinieblas. Nosotros somos los que podemos llevar ese amor grande de Dios a aquellos que necesitan el amor de Dios. ¿Qué necesito para ser salvo? Creo que lo primero, cuando uno hace un interrogante como este, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, yo debo reconocer que soy pecador. Porque de qué manera voy a decir yo que necesito, que debo hacer para ser salvo, es porque estoy reconociendo mi pecado. Porque reconozco que soy pecador. Y la otra cosa importante es que soy consciente de la consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? ¿Ah? La condenación. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debo ser consciente que soy un pecador. Debo ser consciente de mi pecado. Y debo ser consciente de la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es que me lleva a la condenación. Que estoy perdido. Entonces, hermanitos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es porque yo tengo la necesidad de la salvación. Entonces soy consciente de la necesidad de un Salvador, de Jesucristo, que es el único. Y Cristo Jesús vino precisamente al mundo
a esto, a salvar a los pecadores, como encontramos en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Entonces el ser humano necesita de un Salvador. Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Todo porque todos somos pecadores. Por eso es que necesitamos de un Salvador. ¿Qué es esto de estar perdido? Porque dijimos ahora de estar conscientes de que el pecado significa que estoy perdido, que me lleva a la condenación. Y estar perdido, iglesia, es una condición y un destino lo suficientemente espantoso como para que Dios diera el paso de enviar a su Hijo unigénito para que pagara el precio del pecado. ¿De qué manera? Para que pagara el precio del pecado. ¿A quiénes? A cualquiera, a todos. Hay que aclarar, a todos los que acepten que Cristo murió en la cruz por el perdón de su pecado, que eso es diferente, porque muchas veces nos equivocamos, es que Él murió en la cruz por todos. Por todos los que acepten que Él murió por el perdón de pecados, que es diferente. O sea que es por la fe de lo que hizo Cristo en la cruz, es por la fe en Él. Entonces, esto de que uno lo pierde y que uno se condena, eso es perderlo todo. Es ser arrojado al pozo de fuego y es ser separado de la presencia eterna de Dios. Eso es la condenación, eso es perderlo todo. Algunas veces, iglesia, olvidamos que fue el propio Salvador, fue el propio Jesucristo quien habló del infierno. Y es algo que es muy claro, hermanos. Hay infierno, hay condenación eterna, pero también hay vida eterna y no podemos jugar con eso. Es una realidad. Hay condenación eterna. Si el que no acepte a Cristo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo fue la respuesta de Pablo. ¿Es así o no, iglesia? El que no acepte a Cristo como Señor y Salvador, el que no tenga fe en Cristo, en lo que hizo en la cruz, entonces aquel que no lo acepte tiene condenación eterna. Pero aquel que ponga la fe en Cristo, en lo que hizo en la cruz, por el perdón de los pecados, tiene vida eterna. Son dos caminos, tú lo eliges, pero lo eliges aquí. Y el único medio para obtener esa salvación es Jesucristo. No hay ningún otro personaje, por querido que lo coloquen. No hay ningún apóstol, no hay ningún ángel, no hay ángeles que salven. No hay otra persona, mis hermanos, es Jesucristo nomás. Y en Él nos debemos centrar. Que es cuando nos equivocamos tanto, hermanos. La palabra es tan clara. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, hermanos, es centraditos en Cristo, es el único que salva. Entonces, morir en pecado es morir sin aceptar a Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué sitio, qué región elegimos? Condenación eterna. Eso es. Hermanos, la tradición y la costumbre religiosa a veces nos complica tanto la relación con Dios. Yo personalmente estuve mucho tiempo con la tradición que me enseñaron por mucho tiempo. Y yo veía todo muy complicado. Porque todo se basaba en que tenía que ser bueno. ¿Y quién es bueno? Es tan difícil ser bueno. Solamente Cristo fue bueno y no conoció el pecado. Pero cuando me enseñaron y cuando empecé a estudiar las Sagradas Escrituras y encuentro entonces que el Salvador, que Jesucristo dio la vida por mi pecado en la cruz, y que ese fue el plan de salvación del Señor. Yo digo, pero ¿dónde estaba yo? ¿Por qué no me habían enseñado esto?
¿Por qué me demoré tanto en entender el plan de salvación del Señor tan perfecto y tan sencillo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. Creer en lo que hizo en la cruz. Tener fe en Él. Que Él ocupó el lugar por mí en la cruz. Y que me liberó del pecado. Así de sencillo. No hay más complicación en el Evangelio. Y si a eso le añadimos entonces que al tercer día el Padre Celestial lo levantó de los muertos, que tenemos un Salvador que está vivo y que está a la diestra de Dios Padre, entonces esto nos da la seguridad que nosotros también vamos a resucitar, es decir, que vamos a tener vida eterna. Hermanitos, ese es el Evangelio, así de sencillo. Lo complicamos demasiado, buscamos intermediarios. Con Dios no hay intermediarios. Es directamente con Jesucristo, ya tenemos contacto con Él. Por eso esto se trata de una relación personal y directa con Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Es por esto. No tenemos ningún otro intermediario, hermanos. Llámese como se llame. Muéstrenlos como los muestren. La tradición, por tradición que sea, pero la verdad estás aquí. Aquí está la verdad. Y yo los reto, hermanos, para que busquemos hoja por hoja. Y siempre todo está centrado en Cristo, el Salvador. Punto. No hay intermediarios. No hay ningún otro que pueda salvar fuera de nuestro Salvador, Jesucristo. Uno, a través de la porción de la palabra, podría preguntarse: ¿qué llevó a este carcelero a hacer la pregunta? ¿Qué llevaría a este carcelero a decirle a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque es que él no era creyente. Sería la emoción del momento. ¿Qué sería? ¿Ah? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Sería la curiosidad quizás? ¿O realmente le salió del corazón al carcelero decirle a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, obviamente que habían ocurrido cosas maravillosas, pues, instantes antes. Lo del terremoto y todas estas cosas, pero ¿saben algo? ¿Qué tal el testimonio de Pablo y de Silas? ¿No se han puesto a pensar? Unos hombres encarcelados, encadenados, con los pies atados a unos cepos en una celda oscura, quizás la más profunda, fría. Y estos hombres a medianoche cantando y orando. E incluso tuvo que haber pensado: quizás ¿por qué no se volaron Pablo y Silas? Creo que pesó en ellos el saber qué le iba a pasar al carcelero. Entonces miren, el testimonio de Pablo y de Silas creo que fue lo que llevó a este carcelero a hacer la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, viene un reto para todos nosotros. ¿Cuántas personas se han hecho la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mirando tu testimonio. Porque lo más seguro es que lo que animó al carcelero fue eso, viendo el testimonio y el comportamiento de Pablo y de Silas. Pero ¿cuántas personas habrán dicho: es que yo quiero conocer el Cristo que conoció este? Yo quiero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregúntate, ¿cuántas personas han llegado a los pies del Señor o se han hecho esta pregunta porque han visto tu comportamiento, tu testimonio? ¿Qué necesito para ser salvo? Quizás esta pregunta la hago aún en estos momentos. De pronto muchos de ustedes ahí sentados aún se están preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero vuelvo y repito, hay una cosa real, créalo usted o no,
créalo usted o no, va a haber condenación eterna y va a haber vida eterna. Créalo o no. Pero usted elige aquí dónde quiere estar. Si quiere estar en esa condenación eterna o quiere estar disfrutando de una vida eterna. Una vida eterna que la describe el Señor, hermosa. Una vida eterna donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde creo que las calles van a ser maravillosas, donde van a haber cánticos, donde se va a sentir una emoción continua. O de pronto aquí, imagínense, aquí hablan de un fuego ardiendo y con estos calores, si nos desesperamos con estos calores que están haciendo ahora, ¿qué diremos de ese calor insoportable ahí en la condenación eterna? Pero usted elige. Ahora usted puede elegir también en este mundo, seguir disfrutando de este mundo. Y quizás que las cosas del Señor le fastidien y que se aburran. O simplemente empezar a disfrutar de las cosas del Señor y recibirlas con gozo y vivir la vida cristiana después de aceptar a Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Poner la fe en el Salvador. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué debo hacer si ya soy salvo? Porque muchos de los que estamos aquí ya somos salvos, porque ya hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Qué debo hacer? Porque esa es la otra cosa. Una cosa es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque cuando todavía no tengo la salvación, es que me hago esta pregunta. Y si ya tengo la salvación, ¿qué debo hacer? No se nos puede olvidar la gratitud, hermanos. Porque si ya hemos recibido ese regalo maravilloso de la salvación, del perdón y de la vida eterna, nuestra vida entonces ya la debemos entregar en completa gratitud al Salvador y vivir con gozo y agradecidos, entregarle nuestra vida, entregarle nuestra obediencia en plena gratitud a Él. Y hay una porción de la palabra que nos indica con claridad qué debo hacer cuando ya soy salvo, cuando ya tengo la salvación, que es en Efesios 4, a partir del versículo 22. Y eso nos da como una idea de qué es lo que debo hacer cuando ya soy salvo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿despojados de qué? Del viejo hombre. Y bueno, y para algunas mujeres entonces del viejo hombre y de la vieja mujer, porque hablan es en general del ser humano. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, desechando la mentira, hablar la verdad. Airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Estoy leyendo salteadito y rápido. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Tanto que nos cuesta perdonar. Como Dios también nos perdonó a todos nosotros. Y termina en el capítulo 5, versículo 1, Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, la otra claridad que debemos hacer respecto a la salvación es que la salvación viene por iniciativa de Dios, no es por iniciativa de nosotros. Como dice la palabra del Señor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4. Entonces Dios nos amó primero, mis hermanos.
y nos entregó el camino de la salvación. Hermanos, el Evangelio es tan sencillo. Yo no sé por qué no lo entendemos. Es poner la fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Perdón de pecados, me liberó, me redimió y resucitó, tiene poder sobre la muerte. Eso nos da el sello de garantía de nuestra resurrección, hermanitos. Eso es el Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tenemos dos respuestas ante la pregunta hoy. La primera, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo, poner la fe en Jesucristo, que es el Salvador, es el único Salvador. Y llévese esto grabado en su corazoncito hoy. No hay ángeles, no hay apóstoles, no hay otros personajes que usted pueda pedirles e implorarles, que usted ya tiene una relación directa con Jesucristo, que es el Salvador. Yo siempre lo explico con un ejemplo tan claro que yo creo que ustedes ya lo saben y volverán a decir otra vez. Es como yo tener una relación. Si yo conozco al alcalde de la ciudad de Medellín, yo voy a llamar a la secretaria y ese amigo mío va a llamar a la secretaria, ve, conseguime una cita o pásame. No, ¿a quién llamo directamente? Al alcalde, porque es mi amigo. Entonces, si yo tengo una relación personal y directa con Jesucristo, voy a buscar otros mediadores. ¿Para qué? Yo ya tengo una relación personal y directa con el Salvador. No necesito de mediadores. Eso es lo que nos debemos llevar claro. Entonces, miren que esto hace la relación con Dios mucho más sencilla, hermano. Y la única manera de llegar al Padre es por medio de su Hijo. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Qué debo hacer para ser salvo, para obtener la salvación? Tener fe en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. Y cuando ya tenga entonces, que es la segunda respuesta, cuando yo ya tenga la salvación, ¿qué debo hacer? Entonces, tener gratitud con aquel que me dio ese regalo de la salvación. Y entonces entregarle mi vida, entregarle mi obediencia, entregarle todo el control de mi vida. Eso es lo que debo hacer. Así es que, hermanito, cierra los ojos. Simplemente interioriza esta enseñanza del día de hoy. Si tú de corazón no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es el momento que en oración le digas: Señor, hoy tengo una claridad de la manera de que tú me des ese regalo maravilloso de la salvación. Hoy tengo claridad total de cómo obtener el perdón de mi pecado. Hoy tengo claridad de cómo ser liberado del pecado, cómo ser redimido del pecado, cómo ser perdonado del pecado. Como respondió Pablo, creer en Jesucristo. Así que si tú, hermanito o hermanita, de pronto has buscado otras maneras de acercarte a Dios, si has buscado intermediarios, otros personajes, hoy el Señor te habla con claridad. El único Salvador es Jesucristo. Es el único mediador entre el Padre Celestial, entre Dios Padre y cada uno de nosotros. No hay otro mediador. Le puedes decir al Señor: Padre, perdóname porque quizás he buscado otros caminos, quizás he buscado otros mediadores.
Pero hoy me queda claro que es el Salvador Jesucristo el que me lleva a tener una relación personal y directa contigo, Padre Celestial. Y dile: reconozco que soy un pecador o una pecadora, y coloco mi fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mi pecado. Y reconozco también que al tercer día, Padre Celestial, lo levantaste de entre los muertos. Y que está vivo, que mi Salvador está vivo. Y eso le da un sentido completamente distinto a todo. Y que mi mediador es Jesucristo, que mi Salvador es Jesucristo. Y que por medio de Él y a través de Él obtengo mi vida eterna. Porque quiero pasar una eternidad contigo, Padre Celestial, y con mi Salvador. Dile ahí: hermanito, hermanita, te pido perdón, Señor, porque me he equivocado en buscar una relación contigo, Padre. Ahora me queda claro que no es con otros personajes, que no es con ojos terrenales que se debe mirar la divinidad, tu divinidad. Es con tus mismos ojos, con lo que nos enseñas a través de tu bendita palabra. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dale gracias al Señor por la claridad que te dio hoy. Si aún no tienes la salvación, y sé consciente, no juegues con estos temas, porque el mismo Jesús nos habló de un infierno, que hay una condenación eterna, pero que también hay una vida eterna, que la puedes elegir ahora, con la claridad que te dio el Señor a través de su palabra en el día de hoy. Abre tu corazón al Señor si aún no se lo has declarado, y dale gracias al Señor. Y si ya has recibido ese regalo maravilloso de la salvación, dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias porque hace un tiempo ya has recibido ese regalo maravilloso de la salvación. Ahora mi pregunta sería, dile ahí, ¿qué debo hacer ahora que soy salvo? Simplemente cuando escuches la voz de Dios, obedece. Entrégale tu vida en gratitud a ese maravilloso regalo. Y despójate de esa pasada manera de vivir. Señor, te damos toda la honra, todo el reconocimiento. Y te damos gracias por ese plan perfecto de salvación, diseñado desde siempre, Señor. Gracias por haber diseñado, Señor, que la salvación la obtenemos a través de Jesucristo, de tu Hijo. Gracias, Señor, por colocarnos a Jesucristo como único mediador. Y eso hace más clara, Señor, la manera de obtener nuestra salvación. Y aún más sencilla. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a este puñado de hermanos aquí presentes, Señor.
En el nombre de Jesús te pido una bendición especial, Señor. Y te doy gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones y nuestro clamor, y has escuchado desde lo más profundo del corazón de cada uno de ellos, Señor, sus oraciones, aquellas hechas de corazón. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor, y bendice esta tu iglesia. Y gracias, Señor, por darnos una respuesta tan clara ante este interrogante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Te damos honra, honor, alabanza y todo reconocimiento, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.